estoy con María Alejandra Parra Martínez. Ella es abogado, especialista en derecho condominial, experta en morosidad, asesora y profesora de micondominio.com. Bienvenida. Muchísimas gracias. Es para mí un gusto estar aquí, especialmente ya entrando para celebrar el Día del Condominio. No, me encanta también que estés aquí y yo le preguntaba en el corte, ¿cuántos apartamentos has quitado? Bueno, ella dice, no los he quitado. Se lo han dejado quitar. Por no pagar. Ay, qué horror. Se los han dejado quitar, claro, porque cuando entramos en la etapa, yo trabajo mucho con la cobranza extrajudicial y judicial. En primera instancia, pues, cuando las juntas de condominio o el administrador me llama y me contrata, me dice, mira, tenemos un terrible problema con el tema de la morosidad. ¿Qué hacemos frente a la morosidad? Fíjate, cada edificio tiene su personalidad. Cada edificio tiene su idiosincrasia, cada edificio se da a sí misma sus propias normas de comportamiento, de comunicación. Entonces yo lo primero que le digo, ¿cómo está compuesto este edificio? Te puedes encontrar edificios donde hay una gran mayoría de personas, ya vamos a decir en esa etapa dorada, y que son jubilados, pensionados, gente que económicamente y desde el punto de vista profesional eran muy activos, pero llegó un momento donde, mira, ya lo que vivo es de la pensión, los hijos se fueron y quedaron prácticamente en un estado de soledad. Entonces, esa persona se está debatiendo de repente en hacer mercado, o compro mis medicinas, o cumplo con mis obligaciones. Entonces se ve en un estado, ¿verdad?, que es bastante fuerte. Esto es lo que nosotros hemos denominado la nueva o la neomorosidad. Pero hay edificios también que están compuestos por gente económicamente activa, muy productiva, y tú ves que si te pones a analizar durante determinado tiempo, ¿dónde empiezan a caer dejar de pagar el condominio? Bueno, en las épocas escolares, en las épocas vacacionales. Entonces tú tienes que ir viendo, ir analizando un poco y medir cómo se está comportando ese edificio. Luego sí tienes que hacer una comunicación, y yo siempre le digo, mira, vamos a hacer un primer toque, vamos a hacer una jornada de cobranza donde no se le van a cobrar honorarios, donde la gente va a poder llegar y hacer su convenio de pago. Entonces nos ponemos de acuerdo, bueno, un miércoles de 7 a 9 de la noche, yo les doy ese acompañamiento, estamos allí y la gente empieza a acercarse. Aquí no es cuestión de cuestionar a nadie porque cada quien debe saber cuáles son sus obligaciones, pero sí tratamos de darle ese empuje. Y luego sí entramos ya con la cobranza extrajudicial. Yo soy bastante cuidadosa al momento de dar inicio a esa etapa porque hay casos de casos. O sea, te puedo decir que yo tengo 24 años graduada y 24 años trabajando en esta área y he visto muchísimas cosas, no digo que las he visto todas, todavía me faltan muchas cosas por ver, gracias a Dios, pero sí vas aprendiendo a manejar ciertas cosas. Sobre todo que dicen que los abogados no tenemos corazón, cosa que es falsa, porque muchas veces uno se sienta, conversa con la persona, haces el feedback, te enteras un poco qué es lo que está sucediendo. Y luego ya se viene la cobranza judicial, que es un tema bastante complejo porque tienes que ingresar ya a la parte jurisdiccional, a tribunales. Pues. Esa es la diferencia, porque has mencionado extrajudicial y judicial. Es correcto. ¿Cuál es La extrajudicial es una etapa, vamos a decir que amigable, no entras todavía en un juicio, tú llamas al deudor, llamas a esa persona que presenta morosidad, conversas con esa persona, empiezas a enviar mensajes de texto, mensajes por WhatsApp, notificas hasta que por fin logras que esa persona se acerque. El primer contacto, por regla general, la persona tiende a ser bastante rebelde o bastante, bueno, está a la defensiva. Luego vas conversando y vas enterándote un poco cuál es el problema que tiene esa persona. Claro, es muy difícil porque como tú le cuentas a un abogado el problema que puedes tener. Y es importante saberlo porque ese es el primero que le tienes que contar. para que te ayude a buscar una solución. O sea, tú das el apoyo, das la asesoría, uno va a veces mucho más allá, o por lo menos en nuestro caso, tratamos de ir un poco más allá sin tocar esa parte, esa fibra, pero mira, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es tu situación de morosidad? Te puedes encontrar, y yo a veces con el tiempo he aprendido, hay un moroso que es... yo no quiero pagar porque no quiero pagar, pues, o sea, porque tú no vas a decir que yo voy a pagar. Y cuando nosotros compramos bajo el régimen de propiedad horizontal, tienes que entender que tú compras dos cosas, o sea, compras dos. Tú compras tu apartamento, tu oficina, tu local, que es perfectamente
determinado con características, tiene sus linderos, norte, sur, tiene un área de 80 metros cuadrados y, ahí es donde yo hago el hincapié, y compras una alícuota del área común. Entonces tú eres propietario de tu inmueble individualmente determinado, pero también eres copropietario, es decir, pasas a ser integrante de una comunidad. Y ahí hay una cantidad de gastos que se generan para mantenimiento, para recuperación de esas áreas comunes y para ciertas actividades comunes, porque no solamente lo limitamos al área, hay ciertas actividades que se desarrollan dentro de las áreas comunes que son parte de tu copropiedad. Entonces, claro, decimos, dentro de nuestro inmueble podemos hacer todo siempre y cuando estemos apegados a la norma, pero también podemos hacer algunas actividades dentro de las áreas comunes. Como yo te escuché comentar, sí, tienes que pagar jardinería, caminería, el mantenimiento del portón, el mantenimiento del ascensor, el mantenimiento pues de las terrazas si fuese el caso, de azotea según sea el caso, de sótano, es decir, de todo lo que es común al resto de los copropietarios. Entonces, hay un moroso que te dice, mira, ¿por qué yo voy a pagar? Y no entienden mucho ese concepto que cuando compraste bajo el régimen de propiedad horizontal, también adquiriste una segunda, vamos a decirlo así, una segunda propiedad. Luego está ese moroso que, mira, se le olvida pagar. Y existen. Ahora, María Alejandra, ¿cuándo se convierte en moroso? Esa pregunta está interesante porque a veces la gente me dice, no le digas moroso porque es un tema, lo estás de alguna manera, le estás colocando un adjetivo que lo descalifica. No. El Código Civil te dice, tú eres moroso cuando te corresponde pagar una deuda y te atrasas en el cumplimiento de la obligación. En ese momento entras en morosidad. Y entras en morosidad porque tienes que pagar unos intereses de mora para resarcir el daño y el perjuicio que estás causando. Entonces, ¿cuándo eres moroso? Bueno, les voy a decir algo que a la gente no le gusta, pero entras en morosidad cuando ya la administradora emite su recibo, su aviso de cobro. ¿Por qué? Porque son gastos que ya han sido causados. Ya los causaste. Entonces, en ese momento ya te conviertes en un deudor y la administración, por regla general, te da un lapso para que tú cumplas 5 días, 10 días, 15 días, 20 días, lo que hayan acordado. Transcurrido ese lapso, ya deberías de empezar a pagar unos intereses de mora. Que esos intereses de mora en nuestra actualidad son quizás irrisorios, realmente no compensan, pero ciertamente te conviertes en moroso. Cuando ya tienes 2, 3, 4 meses, ya se va para arriba. ¿Cuál es mi recomendación por regla en estos casos? No dejes que la morosidad te crezca, o sea, tienes que atacar el problema iniciándose. Porque una persona que le cuesta pagar un mes, imagínate, el segundo mes, el tercer mes, el cuarto mes, y a mí me llegan casos de años, de 40 meses, de 50 meses, y claro, todo el proceso económico que hemos vivido en Venezuela, de repente tú escuchas una deuda de 40 meses y es el equivalente quizás a $1.000, por decirlo, por expresarlo de manera rápida. Entonces, claro, con $1.000, a veces también los abogados no empiezan la gestión de cobranza porque dicen, bueno, si yo te voy a demandar, imagínate que en 40 meses, ¿qué tanto se puede recuperar? Porque ciertamente, y hay que reconocerlo y hay que decirlo así, que la demanda implica unos gastos. Y esos gastos los debe asumir la comunidad. Y más adelante puedo explicar el porqué. Bueno, estamos hablando de la morosidad y cuando una persona ya se convierte en moroso. Entonces decíamos que te llega la factura, te llega el correo, ya está. Ya tienes que empezar a pagar, honrar tu compromiso y pagar. ¿Por qué? Porque son gastos, como mencionaba, causados. Es decir, ya hay un servicio de agua que se facturó, ya hay un servicio de electricidad que se facturó, ya hay un salario de un trabajador que fue facturado, prestaciones sociales y todas las obligaciones laborales han sido cargadas en esos avisos, pago a proveedores, etc. Entonces, ¿qué tiene que hacer el administrador? Recabar todos los recursos económicos para poder cumplir con esa obligación con el tercero, con el proveedor, el prestador de servicio. Entonces, yo también te decía, bueno, tengo un moroso que no le gusta pagar, tengo un moroso que es olvidadizo, que hay que llamarlo, y cuando tú lo llamas a veces, le dice, de verdad debo 4 meses, y ese te paga de forma inmediata. Luego tengo un moroso
que de verdad tiene una situación familiar, una situación económica, una situación bastante fuerte, bastante comprometida, y ese hay que darle el acompañamiento, a ese lo tienes que llevar, lo tienes que apoyar. Mi recomendación siempre, cuando yo tengo una deuda de condominio, no me puedo esconder. O sea, yo no puedo agarrar como el avestruz y meter la cabeza debajo de la tierra y me olvido. O sea, yo sé que eso está ahí, porque ciertamente en materia de condominio no percibes la sanción de manera inmediata, es decir, la sanción no viene directamente al individuo, sino que lesiona a toda una comunidad. Entonces tú no lo ves de forma inmediata. No es lo mismo que yo tenga el servicio de telefonía. Si yo no pago mi renta, simplemente no tengo el servicio. En el condominio no, el condominio sigue funcionando. O sea, sigue funcionando el ascensor, el portón, el trabajador residencial sigue prestando el servicio. Entonces, no lo veo. Pero yo como moroso, que sé que tengo una obligación, lo correcto es, me acerco a la Junta de Condominio, me acerco al administrador y les pongo mi situación. Mira, yo tengo esta situación, ojo, ninguno de nosotros está exento de caer en ese punto. A todos se nos puede presentar una situación. Yo he hablado con gente que dice, mira, tengo a mi mamá y a mi papá enfermos, yo estoy abocado en este momento a resolver la situación de enfermedad, y es entendible. Pero tú sabes lo que está pasando. Es distinto que tú no sepas lo que está sucediendo y tú te puedes imaginar cualquier cantidad de cosas y estás afectando a una comunidad. Entonces, aquí tenemos que pensar no de manera individual, sino de manera colectiva cuando estamos hablando en propiedad horizontal. Me acerco, hago un convenio de pago, o le digo, mira, dame una oportunidad para yo ir resolviendo este tema, o yo me comprometo que apenas termine mi situación, yo empiezo a afrontar la deuda de condominio. ¿Qué pasa cuando hay personas que se fueron del país y dejaron su apartamento, está bajo llave, ya tiene 5 años ese apartamento cerrado, nadie viene? ¿Qué pasa con esa propiedad? Nosotros, cuando yo trabajo con las juntas de condominio y administradora, lo primero que tienes que hacer siempre es levantar una base de datos, siempre correos, números telefónicos, donde tú puedas ubicar a ese propietario. Hay personas que ciertamente se han ido del país y de alguna manera se desvincularon. Ya yo no quiero saber más nada. Te desvinculaste entre comillas porque sigues teniendo una propiedad allí. ¿Qué puede suceder? Tratar de contactarlo. Lo puedes contactar hoy día, bueno, creo que a través de las redes sociales, pues prácticamente todos estamos ubicables, y en mi caso yo he encontrado gente por las diversas redes, con ese propietario me pongo en contacto y empezamos a hacer un trabajo. Mira, tienes la deuda, entonces, mira, ¿cómo hago para pagar? Lo que pasa es que no tengo cómo pagarte el dinero. Bueno, se buscan los mecanismos y se asume la deuda. Pero si finalmente, porque hay casos que finalmente no hay manera de ubicarlos, tú los llamas, un amigo, un familiar, un vecino. En ese caso, bueno, se procede con la demanda. Claro, yo demandaba hace muchos años, era muy constante. Ahora las incidencias en cuanto a la cobranza judicial es mucho menor. Te puedo decir que puedo tener una demanda una vez cada 3 meses, una vez cada 4 meses. Y por regla general la persona inmediatamente reacciona y se pone a derecho. ¿Y cómo le llega esa demanda? Nosotros, cuando es la demanda, ya vamos a hablar de la parte extrajudicial, perdón, de la parte judicial. Ya agotamos toda la vía, ya agotamos todos los mecanismos, ya nosotros tratamos de ubicarlo, fue imposible, o habiéndolo ubicado, fue imposible de que la persona pagara. Bueno, se va al registro público, se ubica el documento de propiedad, la Junta de Condominio autoriza al administrador para proceder judicialmente, se redacta la demanda, se llevan conjuntamente los recaudos, el poder, la autorización de la Junta de Condominio, los avisos de cobro, que la misma ley de propiedad horizontal dice, mira, son títulos ejecutivos en el artículo 14. ¿Qué significa eso? Que ya el título, ya el documento por sí, ya la planilla de liquidación habla por sí sola. O sea, tiene suficiente fuerza para impulsar. Yo no tengo que hacer una actividad adicional, sino que yo llevo mis planillas bien elaboradas, con lo que son gastos comunes, y procedo con la demanda. ¿Okay? Ahí, bueno, no se le va a violar el derecho a la defensa, no es que yo voy a llegar después que demando y abro la puerta y me hago del apartamento, no. Eso se lleva su proceso, se cita al demandado, si el demandado no comparece, se hace la publicación de los carteles, si aún sigue sin comparecer, se le designa un defensor, se va a la contestación de la demanda, nos vamos a prueba y se va a la sentencia. Bien. Cuando hay gastos extras, por ejemplo, el portón se dañó, hay que colocarle algo, hicieron un pozo, tienen que pagar
un dinero extra, eso lo debería pagar en el caso de cuando hay un inquilino, ¿el inquilino o el propietario? La obligación principal le corresponde al propietario porque es lo que está establecido en la ley. Sin embargo, en la ley de propiedad horizontal, que es la ley especialísima que nos regula a nosotros. Sin embargo, está la ley para la regularización en materia de uso comercial, donde el propietario arrendador puede pactar con el inquilino, con el arrendatario, que él haga el pago del condominio de lo que son gastos comunes, es decir, el gasto ordinario. Cuando es un gasto extra que va a incidir en la reparación, mantenimiento, mejora del inmueble como tal, eso le va a corresponder pagar al propietario. ¿Qué pasa? Que en relación, aquí tenemos que estar muy claros cuál es el vínculo jurídico que nos une. Si es el propietario frente a la comunidad, es quien debe hacer el pago del condominio y es el que está obligado de manera principal. Luego, el propietario arrendador se da la vuelta hacia el inquilino arrendatario que no ha cumplido y tiene sus acciones. Pero fíjense que aquí tenemos que estar claro cuál es el vínculo jurídico que nos une y quién está obligado y está llamado a cumplir con la obligación. Por eso es importante los contratos, ¿no? Claro, es muy importante. Yo pienso que como abogado dicen a veces, cónchale, pero es que es muy difícil. Todo tiene que estar documentado. Te agarra, lo escribe, hace su correo, todo documentado. Cuando estamos hablando, estamos frente a la relación arrendaticia, un contrato de arrendamiento. A veces los propietarios arrendadores se molestan mucho y dicen, ¿por qué yo le tengo que notificar a la junta de condominio? ¿Por qué yo le tengo que notificar al administrador de lo que yo estoy haciendo? ¿Por qué? Porque esa persona, ese inquilino, ese arrendatario, va a ser un tercero que va a ingresar a una comunidad, va a convivir, va a compartir, lo tienes que notificar, debes notificarlo y aparte de eso decirle, mira, él es el que se va a encargar del pago del condominio, para que estemos todos, mira, estamos todos en comunicación. A veces yo hago las gestiones de cobranza y me dicen, no, pero es que yo soy el propietario, pero yo no estoy obligado a pagar el condominio. Llama al inquilino. Entonces empieza como esa especie de peloteo. No me toca a mí, te toca a ti. Pero ahí tenemos que estar claros para saber. No, mira, aquí está escrito que eres tú. Que te toca a ti. De todas maneras, si el inquilino se quiere excepcionar, yo igualito me voy a ir contra el propietario, realmente que es quien está llamado por ley a pagar. Ahora, esta gente que dice, bueno, yo vivo en el piso 2 y no funciona el ascensor, entonces no lo voy a pagar. No voy a pagar el condominio porque aquí esto no sirve nada. Claro, estás obligado a hacer el pago. O sea, siempre que si ha habido una reparación, un mantenimiento del ascensor, ¿cómo yo voy a pagar esa reparación, ese mantenimiento si no tengo los recursos? Me tienes que dar los recursos para que yo pueda cumplir. ¿Cómo anda el carro si no le pongo gasolina? Le tengo que darle para que... ¿Qué pasa? Que hay casos de casa, como te decía yo, hay administradoras y hay juntas de condominio que no están apegados a la legalidad, pues no hacen las cosas como mejor les parezca. Entonces empiezan a hacer cargos en las planillas de condominio a diestra y siniestra. De repente tú ves, mira, me cargaron, ¿qué te puedo decir? Una cuota extra, pero esa cuota extra no tiene respaldo, no tiene ningún soporte, nunca se conversó o nunca se notificó de que esa cuota extra se iba a cargar. La gente dice, mira, dejo de pagar, pues ese es el deudor que deja de pagar, pero ya es por una responsabilidad, una actividad ilegal que realiza la administradora en la Junta de Condominio. Bueno, ciertamente te estás amparando en un derecho, ojo, que puedes resolver siempre por la vía de conciliación. Bien, tengo algunas preguntas, ya me están enviando mensajes, vamos a ver, ya va. Aquí está. Buen día, ¿un inquilino puede formar parte de la junta de condominio? Bueno, para el criterio que yo manejo, no. ¿Por qué? Porque la ley de propiedad horizontal en ese particular es bastante clara. El legislador estableció en el artículo 18, formarán parte de la junta de condominio los propietarios. ¿Okay? Eso es lo que nos dice la legislación. Ahora, vámonos a la práctica. De repente es un inquilino que es bien proactivo, que es participativo, que hace una vida positiva dentro de la comunidad y como tú le dices que no, pero entonces colócalo, llámalo, no lo puedes tampoco colocar de lado, llámalo, intégralo y ponlo a trabajar en alguna de las comisiones. O mira, tú te vas a encargar, de repente tengo un inquilino que el hombre es fenomenal, la mujer es maravillosa en la parte de finanzas. Bueno, vamos a llevarlo a esa parte para que él se encargue de gestión, de hacer esa gestión. Tengo un inquilino que es excelente en el área de reparaciones.
quiere formar parte de la junta de condominio, pero no puede por ser inquilino o porque es el hijo del propietario. Entonces, en ese caso, ponlo a integrar esa parte de la junta de condominio, pero no desde el punto de vista legal puede formar parte. Bien, aquí te preguntan, pregúntale a tu invitada si hay unas cuotas de hace más de 5 años, cuota del pozo de agua, que se pagaron por fuera, no por el recibo aprobado en la asamblea de propietarios, pero que no han pagado. ¿Esas pocas cuotas pendientes se le pueden colocar al propietario moroso en su recibo de condominio? Eso hay que revisarlo bastante bien, porque primero tengo que ver si esa asamblea, si eso fue aprobado por asamblea, fue aprobado por una carta consulta, cómo fue el tratamiento desde el punto de vista administrativo, porque a veces prácticas incorrectas. Yo agarro, apruebo la cuota extra, subo de puerta en puerta, la van pagando, no la reflejo nunca en el aviso de planilla, en la planilla de condominio, de liquidación de gastos comunes, y luego esa cuota extra quedó en el aire. ¿Cómo yo la demuestro? Porque fíjate que la ley te dice en el artículo 4, hará fe para el propietario, salvo prueba en contrario, las planillas de liquidación de gastos comunes. Entonces, todo lo que sea gasto común hay que cargarlo, hay que reflejarlo en esa planilla. Ella habla de hace 5 años. Hubo gente que quizás pagó, esta gente no pagó. Ya se puede reflejar a través de, no sé, la planilla, los gastos del condominio, no sé qué. Habría que revisar el caso completo para ver si fue aprobado en asamblea. De igual manera, es un gasto común, tienes que cargarlo en la planilla de liquidación de gastos comunes. Ok, se debería entonces cargar. Bueno, tienes aquí varias preguntas. Envíensela a, ¿cuál es tu red? @MarialeParra. Marialeparra Martínez. @Marialeparra Martínez. Si hay una pregunta, que son miles, que no se haya respondido, usted se la envía a Marialeparra Martínez. Y te voy a dejar la cámara para que le des una recomendación a todas las personas que te están mirando que pertenezcan a una junta de condominio, por lo menos a la administradora o a la presidenta de la junta de condominio. Mis consejos pueden ser muchísimos, pero básicamente las juntas de condominio hacen un trabajo de verdad que admirable, porque se están involucrando dentro de la comunidad. Tienes que administrar tu casa, administras luego el condominio, te encargas de resolver controversias y conflictos, pero siempre traten de buscar acompañamiento con el administrador, hagan un buen match entre junta de condominio, administrador, mantengan a la comunidad informada y lleven una administración transparente. En la medida que tú llevas una administración transparente, vas a tener menos conflictos, menos controversias y vas a poder tener mejor comunicación con tus vecinos. De verdad que mi consejo en estos tiempos que he venido trabajando toda esta área es comunicación efectiva. Bueno, aquí estoy con Yulimar Brito, ella es miembro de la comunidad y ella es administradora de condominio. Es testimonio de su experiencia en la junta de condominio de su comunidad. Ok, ella nos va a dar un testimonio, pero yo quisiera que me dijeras, Yulimar, ¿por qué quieres ser administradora? ¿Por qué estás metida en estos problemas que, bueno, estos es problemas para tirar para el techo? Sí, bueno, inicialmente yo tengo ya aproximadamente 5 años en la junta de condominio, ¿ok? Inicié como colaboradora y estaba viendo que estaban pasando muchas irregularidades, ¿ok? A nivel de otros condominios, nosotros somos un conjunto de 3 torres y en uno de los, o sea, estaban pasando cosas que no estaban bien. Inicialmente comencé haciendo los talleres con el señor Elías, ¿ok? Y cuando ya tú inicias a hacer los talleres, que de verdad que los invito, te sumerges en ese mundo tan bonito que es el aprendizaje de todo lo que es la parte de condominio. Y bueno, nada, yo empecé a hacerlos, hice un montón de talleres hasta que se me dio la oportunidad de hacer el diplomado, ¿ok? ¿Qué pasa? Cuando yo trabajé durante muchos años en el Banco Mercantil en atención al cliente, y eso es como es tu pasión, es mi lo pasión, tuyo. Atender al cliente, de verdad que eso es lo mío. Entonces, nada, después vine y dije, bueno, me gustaría pues terminar de llenarme en eso atendiendo a la gente, y de hecho actualmente tengo 6 condominios
y a todos los copropietarios los atiendo de manera personal porque es lo que me gusta, ¿ok? Entonces, bueno, inicialmente hicimos eso, comencé los talleres y bueno, cuando me salió la oportunidad de hacer el diplomado, bueno, te das cuenta de lo grandioso y toda la información que tú obtienes y bueno, me ha ayudado muchísimo a pulir todas las cosas que se estaban haciendo de manera irregular y pues obviamente ponerlo en práctica en todos los condominios que actualmente llevo. Entonces, es decir, ¿eres administradora sí, de profesión? Condominios Sí, actualmente. Actualmente, sí. Estoy en Miranda, en Guarenas, tengo en el municipio Libertador, o sea, tengo en toda la Gran Caracas. Ahora, Yulimar, fíjate, los condominios, más allá de todos los estudios que has hecho, que te has preparado, que te gusta, también estás lidiando, digamos, estás tratando con personas Sí. que tienen emociones, que tienen problemas. Total. ¿Cómo te ha ido? Muy bien. Yo siento que la clave de una buena administradora es tener una muy buena comunicación con cada uno, tanto con la junta de condominio, los miembros de la junta de condominio, como con la comunidad. Cuando tú informas, cuando tú siempre le das un trato como se merecen, con una excelente calidad de servicio, la gente no te llega a ti con ese mal humor, con esa molestia, no, porque tú le brindas un buen servicio de atención al cliente, que es lo que ellos se merecen, y de verdad que tú logras tener esa paz y ese buen trato con todos los copropietarios. Y de verdad, eso ha sido mi experiencia desde el día 1. Ajá, vamos a describir qué hace una administradora, Ok. cuáles son sus funciones. Ok, la administradora tiene que estar trabajando de la mano de la junta de condominio, ¿ok? De igualmente con el copropietario, ¿ok? Eso es un equipo que tiene que trabajar conjuntamente, ¿ok? Nosotros como administradores, pues obviamente estamos participando en todo lo que hace las necesidades que tiene el edificio, trabajamos de la mano de la Junta de Condominio, hacemos todo lo que son los pagos, todo lo que es mantener de manera ordenada, porque el orden en una Junta de Condominio es esencial. El orden, la información, todo eso es esencial para poder tener un buen ejercicio durante la gestión. Cuando hablamos de orden, ¿a qué te estás refiriendo? A todo. O sea, en el área, mira, cuando realizamos trabajos o que se hace algún proyecto, es importante hacer crearse metas, ¿ok? Metas. Y en esas metas ir poco a poco haciendo ¿cómo se llama? Los puntos necesarios y alineados para tú poder culminar las metas, ¿ok? Y eso va a ir siempre de la mano de la Junta de Condominio junto con la administradora. Importante, informar todo. Siempre es importante que esté informada la comunidad en plena. Bien, me comentabas en el corte que una de las irregularidades que viste y eso te motivó también Sí. a ingresar en este mundo fue el tema del bloqueo de llaves. Sí, honestamente ese fue el punto con el cual yo llegué a el equipo de micondominio.com, porque se estaban haciendo esas irregularidades de bloquear accesos y eso no se puede hacer. Ok, como dijo la doctora María Alejandra, que es una excelente profesora, abogada, de verdad, hay métodos. Tú como administrador o la persona que lleva la administración tiene que hacer una gestión de cobranza. Esa gestión de cobranza es el primer paso que tienes que hacer. No tienes necesidad y no es legal llegar a esas consecuencias de bloquearle las llaves a nadie, porque hay métodos. Como dijo la doctora, o sea, hay personas que están pasando ahí por problemas personales, hay aquellas personas que no han cancelado porque se les olvida y bueno, hay aquellos que sí ya son aquellos casos especiales que ya tienen un proceso diferente, que ahí es donde entran los abogados para hacer las cobranzas extrajudiciales. Sí, porque el impulso de que, oye, tiene un año sin pagar, vamos a quitarle el agua, No. Vamos a cortarle el ascensor, que no suba. Como dice la doctora, lamentablemente eso provoca y muchas comunidades lo hacen. Y ahí es donde entra el administrador a colocar el orden. Mira, eso no se puede hacer, colocar los límites, orientarlos a que hagan sus normas, porque mucha gente, no, pero es que eso es lo que provoca, porque ellos no están pagando, porque como dijo la abogada,
los gastos que se colocan en la planilla de liquidación de gastos ya son gastos causados. O sea, ya automáticamente tú tienes esa deuda. Entonces, claro, hay personas que son puntuales y ciertamente, bueno, no, pero vamos a quitarle el acceso, pero no, lamentablemente no se puede y hay otros mecanismos que podemos hacer para que eso no suceda. Bueno, muchísimas gracias, No, a Yulimar, la orden. por esta entrevista, porque te gusta este Sí, tema sí, y eres me apasiona. apasionada. También tienes un condominio de casas. Sí, también en Guarena. ¿Es distinto? Es distinto en muchas cosas, sobre todo en la parte legal, Ajá. pero yo siempre, la experiencia me dice que cuando tú tienes una buena relación con los copropietarios, logras un buen match en el condominio. Si hay personas que tienen propiedades en sectores populares y tienen alquilan casas, habitaciones, ¿eso también se puede administrar? Sí, cómo no, claro que sí, claro que sí. Lo importante que tienen que saber es que la deuda siempre va a ir al propietario, ¿ok? No importa, o sea, el tema entre el propietario y el inquilino ya es un tema interno. Yo te alquilo, yo te doy la vivienda para que tú la utilices, para que tú vivas, pero al final, si ellos se pusieron de acuerdo y el inquilino es el que le toca pagar, pero no lo pagó, siempre vamos a ir directamente al propietario. Bien, voy a dar tu correo, ¿Cómo no? Yulimar, porque ella todos sus clientes los tiene por el boca a boca. Ella me Sí. dijo, por el boca a boca, Sí. porque ella red no No maneja mucho. Pero Gracias tiene a un Dios correo. tengo o sea, los propietarios me han llevado y me han Te han recomendado, recomendado para claro. otros propietarios. Qué bueno, pero es que además esos temas que son tan difíciles, el tema de conciliar, es un Eso, arte. Eso, total. Es un arte. Y tú la sabes. Total. yulimarbrito@gmail.com. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por venir. Y también ella está estudiando en micondominio.com.be. Importante, quiero de verdad orientar a las personas. No importa que no sean profesionales en administración de condominio, pero orientarlos a que hagan los talleres con el equipo de micondominio.com. Tenemos unos excepcionales profesionales, de verdad, en la materia de condominio, que yo los animo, seas profesional de condominio o no, junta de condominio, háganlo. Háganlo y vamos para la cuarta corte de diplomado, así que los invito. El señor Elías Santana, usted lo ve aquí en Globovisión, hablando todo el tiempo de condominios y usted conectado allí. Bienvenido. Encantado, Yeru, de conocerte y yo me tomo todos los domingos, los fines de semana, un cafecito contigo. Ay, yo sé, Sí, siempre está sí. conectado en directo con nosotros. Sí. Y sí, además él me dijo, Yeru, viene el día del condominio. Sí, sí. Me encanta tu programa porque es muy fresco y traes gente de los temas más variados. Eso me gusta mucho. Y las mañanas de los fines de semana tienen que ser así, ¿sabes? Relajadas, ¿no? Y el Relajada, cafecito. Fresca y Sí. hablando de estos temas, Elías, cotidianos, Sí, diarios. sí, cómo que no. lo vivimos en nuestra casa, en nuestro apartamento, nuestra mamá, nuestra familia, Si nuestro te pones entorno. a ver, Venezuela es como un gran condominio también. Tú vas a una asamblea de condominio y dices, "¡Ah! Este es el país en chiquito". Y después vas a lo grande y dices, esto es un condominio, se comporta como un condominio. Correcto. Ese video que nos enviaste, Sí, esto es una comunidad en Yaritagua, en el estado de Yaracuy, un conjunto residencial de casas, un condominio de casas que estabas hablando justamente con Yulimar Ajá. anteriormente. Sabes que son condominios igual, porque condominio es dominio común. Entonces hay condominios de apartamentos, condominios de casa, condominios de edificios de oficinas que se les aplica la ley de propiedad horizontal, condominios de edificaciones de consultorios médicos y hay muchos centros comerciales en Venezuela que están regidos por la ley de propiedad horizontal. O sea, hay una diversidad de condominios. Lo que más conocemos, por supuesto, es la idea del condominio, la sala de fiesta, la reunión de la junta, barriga verde, tripas azules. Eso es lo que la idea que tenemos en la cabeza. Pero todos los condominios pueden ser mejores y eso depende de nosotros, de los vecinos que lo conformamos. Y estamos muy contentos porque mañana se celebra en Venezuela, que ese es el motivo que gracias que nos hayas invitado por el Día del Condominio. bueno, muchísimas gracias por estar aquí, Elías. Fíjate, mañana es el día. Sí. Es un día para reflexionar también en el tema de la convivencia, Sí. la Esa es la palabra conciliación. clave, sí, la palabra clave es la convivencia comunitaria, porque cada edificio
es un universo de seres humanos. Imagínate, Yeru, si en una familia tenemos criterios diferentes y puntos de vista a veces encontrados, imagínate un edificio, entonces no es una totalidad, no son todos idénticos, yo pienso de una manera, tú piensas de otra, tú tienes una realidad socioeconómica y unas obligaciones, yo tengo otras, entonces no se puede juzgar a la comunidad por un mismo patrón. Entonces, la clave de la convivencia en un condominio es la empatía, es saberte poner, es averiguar un poquito, pero un poquito nada más, de la vida de los demás. ¿Para qué? Para poder entenderte en tus circunstancias. A lo mejor tú tienes unas obligaciones económicas que yo no tengo, a lo mejor tú recibes, tú tienes 67 años y tú recibes una pensión de uno de tus hijos, pero a lo mejor ya la pensión no te alcanza, porque el dólar va perdiendo, tú lo has explicado aquí, va perdiendo poder adquisitivo, o ni hablar de, por supuesto, la pensión. Entonces aparecen fenómenos como la nueva morosidad, personas mayores de 60 años, y tú no le puedes aplicar a él lo mismo que te decía la doctora María Alejandra Parra, que es la demanda por cobro de bolívares. Tú lo que tienes es sentarte y decirle, mira, ¿qué hacías tú? Ah, yo era ingeniero informático. Ajá. ¿Y qué pasó? Bueno, ya me votaron porque cumplí más de 60 años y no consigo, me rebotan en todos lados por mi edad. Y tú le vas a decir, además te voy a demandar. No, dile, oye, ¿por qué no montas una pequeña empresa y le das servicios informáticos a los vecinos de este condominio, de los edificios de al lado? Nosotros te ayudamos. Entonces tú llegas, captas a 20 clientes que te den 20, 30 dólares al mes, le das un servicio y tienes tu nivel de calidad de vida y lo más importante, pagas el condominio. Qué interesante lo de la neomorosidad, porque Sí. no lo he escuchado. Pasó del 5 al 40 ayer. Del 5 al 40%. Entonces nosotros el año pasado, con la doctora Parra, justamente hicimos la cumbre antimorosidad, porque, bueno, imagínate lo que eso significaba. ¿Qué pasa? Que hay ese moroso tradicional, ¿sabes? El maula. A él que tú lo demandas, pues lo demandas por cobro de bolívares. Perfecto. Y a esa persona que tiene más de 60, que era buena pagadora, que se retrasa 2, 3 meses, que está decidiendo entre el tratamiento para la diabetes o la hipertensión y el pago, y ni hablar cuando es una cuota extraordinaria. Entonces tú tienes que adoptar otra estrategia. Por eso te digo que tú tienes que conocer la realidad de cada familia del edificio, así como hacer un corte transversal. Y bueno, ¿quién vive aquí? ¿Qué edad tiene? ¿Tiene hijos en el exterior? No. ¿Cuál es su realidad? A lo mejor tienen un sobrino con una condición especial que vive con ellos. Debes entender eso, entenderlo y acompañarlo en que él tome la decisión de trabajar, de reconvertirse, de reinsertarse a lo mejor en el ambiente laboral. Hay todo un movimiento de la nueva longevidad, de la economía plateada, para que la gente mayor de 60 sea readmitida en las empresas, en las corporaciones, en los municipios, que vuelvan a darles la oportunidad de trabajar. ¿Para qué? Para que estén al día con su condominio. Y se sientan bien, además, por supuesto. se sientan útiles también, Sí. porque hay un acompañamiento desde mi condominio, hay personas que, especialistas en hacer estos acompañamientos, de pronto ayudar a una persona a que pague su deuda a través de sus habilidades. Sí, fíjate que esta semana tuvimos un seminario por Zoom y allí se presentó la experiencia de la Asociación de Vecinos de Manzanares en el municipio de Baruta, en Caracas. Ajá. Ya ellos tienen 3 años haciendo una feria navideña y la feria del Día de la Madre. Y es basada, eso se diseñó para los emprendedores de la comunidad que no se habían descubierto, ¿no? O sea, Ajá. que todavía no sabían que ellos podían emprender. Y básicamente lo hicieron para que las personas mayores de 50, de 60 se reinsertaran, tuvieran una actividad, entonces los han estimulado. Bueno, no esperes que venga la próxima feria, porque es un año para recoger dinero, ¿no? No, abre tu Instagram. Hoy en día, si tú y yo fuésemos a fundar una empresa hace 15, 20 años, mira el documento constitutivo y tal, no sé qué. Y paga aquí. Y 6 meses después es Y que empezamos a registra. producir. Dígame la invitada que tuviste al principio, las arepas, vamos a suponer, ¿no? Ajá. Hoy no, hoy en día tú haces las arepas, yo manejo el Instagram
y un pretendiente tuyo tenga un CELE y entonces le decimos, mira, van a pagarte a través de un PayPal y ya tienes un negocio andando. Entonces puedes tú acompañar a las personas, van a ser más felices, se van a realizar y lo más importante, por eso entramos en este tema, estén al día con el condominio, no solo con los gastos ordinarios. Fíjate que los edificios venezolanos tienen ya 40, 50 años. Entonces, ¿qué pasa? Hay que modernizar el ascensor, hay que impermeabilizar, hay que dar mantenimiento. El sistema eléctrico. El sistema eléctrico, sí, en los tableros que a veces son todavía de madera y están en las plantas, algunos están metidos en las conserjerías todavía. Entonces, todo eso son gastos. En Mérida, fíjate tú, en Mérida crearon para que los abuelitos, las personas que se han quedado solas, no tengan, ellos pueden pagar su cuota mensual, pero para las grandes obras del edificio no podían, o sea, cuotas extraordinarias. Entonces se inventó el condominio, de que los domingos aquí no se cocina. Ese es el lema. Te puedo mandar los volantes ¡Ay, y todo. qué genial! Y entonces bajan, están en la planta baja, tienen un jardín común, es un conjunto residencial y hacen los célebres hervidos, las célebres sopas merideñas. Ahora están haciendo gallina asada y tal. También venden algún otro tipo de bebidas, ¿no? Y entonces esos son ingresos para el condominio. Ya llegaron al punto en que le pagan a las personas que cocinan, que los expenden, les pagan, pero queda un rendimiento y ese rendimiento lo usan para las obras generales, para las inversiones y así las personas de la tercera edad no tienen que pagar cuotas extraordinarias. Fíjate que nuestro pueblo, la ciudadanía es maravillosa. Es brillante. Porque va inventando, ¿no? Yo sé que te puedo contar cosas, adversidad, cosas duras, terribles, a veces aspectos miserables de nosotros, de los seres humanos, que se ven, que afloran en los condominios. Es verdad que podemos hablar de eso, ¿no? Bueno, y vamos con las preguntas. Buenos días, Yeru. Cuando un inquilino se ha ido del país y tiene 6 años y medio, me imagino que es un copropietario, que no sabemos nada y no ha pagado hasta ahora lo que va de año. Demándelo, va directo. Y entonces ya el tribunal se encargará. Hay una fase en la que el tribunal intenta localizar a la persona y el juicio tiene que seguir. Tiene unas complicaciones adicionales, pero vas a ganar, ese juicio lo vas a ganar porque la contraparte no va a lograr defenderse. Y entonces la comunidad va a lograr cobrar. Ahora, ¿cuándo su se toma monto. esa decisión de demandar? Ajá, ¿Cuando pasan 6 años? No, depende del monto. Fíjate tú, por ejemplo, hay condominios, voy a hablar de una comunidad caraqueña de Caricuao, donde los apartamentos que deciden que van a dar $10 al mes. Bueno, imagínate tú, para que alguien sea moroso, que valga la pena demandarlo, tienen que pasar años de $10 en $10. Pero vamos a suponer un condominio en otra comunidad de sectores medios altos, a lo mejor tú estás pagando $80, $100 y la persona debe $5,000, $6,000 en un momento dado. Entonces a un profesional del derecho sí le interesa, obviamente, porque es legítimo, esa es su actividad profesional, sí le va a interesar el hacer la demanda por cobro de bolívares. Pero esos son los casos extremos. Nosotros la morosidad la podemos atajar mucho antes. Oye, Yeru se atrasó 2 meses, o sea, la Junta tiene que revisarlo. Es decir, ¿quién es el más amigo aquí de la Junta? ¿Quién es el amigo de ella? Ve a conversar, anda a tomarte un café en su casa, mándale un WhatsApp. Bueno, ¿qué te pasó? Ay, se me había olvidado. Puede haber ese caso. No, mira, tengo una situación particular. Oye, ¿tú crees que el mes que viene te puedes poner? Sí, ya yo el mes que... O sea, buscar el arreglo a través de la conversación. Y eso lo hace la Junta. Sí. Nadie como la Junta lo puede hacer. ¿Por qué? Porque nos conocemos. Por eso es que es tan importante que la Junta no solo se ocupe del mantenimiento del ascensor, de supervisar a la trabajadora residencial, sino también que sea una especie de agencia de festejo, perdóname que te lo diga así, pero que organice, ¿sabes?, el Día del Niño, el Día de la Madre, que haya una reunión navideña, final de año, una pintura libre infantil, una jornada con las mascotas del conjunto residencial. ¿Para qué? Para que la gente se conozca, porque cuando nosotros nos conocemos y sabemos nuestro nombre, cuál es tu carro, cuál es tu esposo, cuáles son tus niñitos, en qué puesto te paras del estacionamiento. Suponte que yo vea que dejaste las luces prendidas, que está saliendo humo de tu carro, ¿cómo lo sabes? Entonces tenemos que conocerlo. La función, yo digo que
misión de la Junta de Condominio es regular la vida de la comunidad, eso es verdad, pero también promoverla, que la gente se conozca, que haya vínculos de confianza, crear comunidad, sentido de identidad. No, yo soy parte de la comunidad de Residencias El Carmen y yo, ese es mi edificio, me siento muy orgulloso de ser un vecino de allí. Tenemos una historia, tenemos una tradición, revisamos el libro de actas de asamblea y hemos hecho un reconocimiento a los que fueron presidentes. Eso que, ¿sabes? Oye, ser miembro de la Junta de Condominio, hablan de ti. Si haces cosas, la gente se queja por esas cosas y si no las hace, peor todavía. Entonces, bueno, eso hay que trabajarlo. El tema clave es la comunicación, los medios de comunicación que tenemos al alcance. Hoy en día tenemos una maravilla que es el WhatsApp, que podemos enviar video. Este era el cuartico de los ascensores antes y este es después que invertimos los $850 y lo pusimos Pepito, las lámparas de emergencia, los extintores, está todo listo. Entonces tú pagas con ganas, tú dices, no, esta junta está haciendo cosas, pero lo que no se comunica no existe. Comunicar hasta lo más mínimo, porque mira, mandan fotos por el grupito de WhatsApp. Bueno. Mira, ¿qué hace esta gente ahí? Entonces resulta que hay una gente que está informada. No, mira, están arreglando tal cosa. Eso. Hasta eso. Sí. Hay que informarlo antes de que alguien tome esa foto. Varios grupos de WhatsApp. Uno de los miembros de la Junta, para ellos, para comunicarse diariamente. Pasó esto, viene tal proveedor, la conserje me paró en la planta baja y me dijo tal cosa, para comunicarse entre ellos y tomar entre ellos decisiones, si lo pueden hacer, y las reuniones presenciales. Pero luego tiene que haber un grupo informativo. ¿A qué hora vamos a poner el agua? Viene el señor de los ascensores, va a venir a hacer una revisión, por lo tanto, el ascensor par va a estar detenido en la mañana y el impar va a estar detenido en la tarde. Esas informaciones son para todos los vecinos, porque así tú seas inquilino, si tú seas mi suegra que vive conmigo, a ella también le interesa saber cuándo va a estar detenido. No es solo para copropietarios. Y hay también estos célebres grupos de venta, de comercio, de emprendimiento, que también son chéverísimos, pero esa no es una responsabilidad de la Junta. ¿Qué hay que evitar? Temas excesivamente religiosos, confrontacionales, o temas políticos partidistas de la confrontación política. Ahora, Elías, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Yo vivo en el piso 5 y en el piso 6 hay una señora que tiene un aire acondicionado que está goteando sobre mi ventana. Sí. ¿Y yo qué hago? ¿Lo pongo en el grupo de WhatsApp para que todo el mundo lo lea o voy y le toco la puerta a la vecina y hablo con ella? Depende de lo que tú quieras en la vida. Si tú quieres armar un barullo y descargar tu ira, tu rabia, porque tienes razón de estar rabiosa, o quieres resolverlo. Si quieres resolverlo, tú le pides orientación a alguien de la Junta que te digan cómo se llama la señora, la copropietaria, acercarte de la mejor manera posible. Si la señora tiene la ley de la vida, o sea, cogerle la caída a tu vecino, o sea, saber qué le gusta, qué le interesa. Si tiene mascota, yo que tengo a Dianita, oye, si tú me ves paseándola y me la piropeas, te abro mi corazón, ¿entiendes? Entonces ese es el momento que tú me digas, oye, por cierto, Elías, mira, tienes una gotica y tal. Yo voy a verte con otra mirada. Entonces, si tú quieres armar un barullo, un brollo, como dicen los maracuchos, bueno, chévere, tú lo planteas en el grupo de WhatsApp, barriga verde, tripas azules, no sé qué tal. Ahora, si tú lo quieres resolver, tú vas a la persona, pides apoyo en la Junta de Condominio. Pero además, en Venezuela hay una serie de instituciones, las fiscalías municipales, las direcciones de atención al ciudadano de las alcaldías, en algunos lugares la Defensoría del Pueblo interviene, en otros no, las casas de justicia y paz en varias gobernaciones, que tú puedes, la policía comunal en el municipio Libertador, instituciones a las que tú puedes ir. Si la persona no accedió, no, bueno, a mí, ¿qué me importa a mí lo de la gotica de agua? Y resulta que tú llegas desesperada todos los días al trabajo porque no pudiste dormir bien o le sales con una patada a uno de tus hijos. Entonces, bueno, puede intervenir la autoridad. Son autoridades que tratan de mediar, de resolver, o se impone, hay una notificación por parte de la autoridad. Y esa es la importancia de los jueces de paz. Te preguntan que si el libro de condominio, que el reglamento se puede cambiar.
Sí, el reglamento sí lo podemos cambiar. El reglamento de nuestra comunidad Que es distinto lo siempre. hacemos nosotros. Tenemos el documento de condominio. Hay edificios viejos que tienen un reglamento adentro del documento de condominio y ese sí es un poquito difícil cambiarlo porque solo hay que poner de acuerdo al 100% de los copropietarios. Nada más, menudo panorama, ¿no? Está difícil. No, sí, está difícil, pero en general tú puedes reglamentar, mira, el uso de la sala de usos múltiples, las remodelaciones, los horarios de las remodelaciones, el uso de los ascensores, cuánta gente puede montarse, los escombros, el manejo de los escombros, hay una cantidad de cosas. ¿Qué cosas no debes reglamentar? Las mascotas. ¿Por qué? Porque hay una ley que es extraordinaria, la Ley de Protección de la Fauna Doméstica y las ordenanzas. O sea, eso aplica y tiene sanciones. Y las sanciones las aplica, las hace cumplir la policía local, la policía municipal. Entonces, en el tema de las mascotas, el que tenga un problema de mascotas, mire, cómprese la ley, googlee, como me dice mi hijo menor, papá, googlea, papá. Entonces, usted googlee, búsquela, y usted haga una campaña, infórmele a la gente y hablar con los copropietarios. Tu mascota puede ser detenida hasta por 72 horas. Ay, no puede una ser. penalización, puedo ponerme sanciones pecuniarias, o sea, que me cuesten dinero. Puedo ir detenido yo también si cargo a mi mascota sin el pasador, sin el paseador. ¿qué tal? Entonces, ya en esas áreas no es necesario reglamentar, pero en las demás, mira, hay un artículo que se llama el 22, que es mi preferido, porque él dice que los propietarios podrán decidir todo lo que tenga que ver con la administración y tal. ¿Qué es eso? El poder de los vecinos. Decida usted. Tú le preguntabas a María Alejandra sobre el tema de los inquilinos pueden estar en la Junta y ella te dio una respuesta estupenda. No lo deseche. Si hay energía positiva y él quiere colaborar, nómbralo coordinador del salón de usos múltiples, de los festejos, de las actividades. El cronista del edificio. Tienes un jubilado, un viejito preguntón, curioso, hasta chismoso. Bueno, cronista del edificio, coordinador de seguridad, coordinador de actividades con los niños. O sea, cada quien puede ser parte de la comunidad, sentirse realizado como ser humano sin necesidad de ser secretario, tesorero o presidente. Que eso más o menos nos gusta al 7%. De cada 100 venezolanos, más o menos 7 estamos especialmente motivados hacia eso. Nos realizamos de esa manera. Ya va, y el resto, el 93%. ¿Cómo Sí. son ellos? ¿Qué les interesa? ¿Les interesa el deporte? ¿Les interesan las actividades con niños? ¿Les interesa el arte? Nómbralos algo, delégales algo y la comunidad se va a llenar de personas cuya mente está enfocada positivamente en la comunidad haciendo lo que les da la gana.